transmisión conjunta de las radios que piensan. Seguimos en esta primera edición de Radio Análisis, viernes 18 de agosto de este 2023, 7 de la mañana, 47 minutos, y en la jornada de ayer, dirigentes de la Mesa del Sector Público entregaron una carta al presidente Gabriel Boric, donde exigen se implementen los acuerdos suscritos entre las organizaciones representantes de los empleados del Estado con el gobierno. Para más detalles de esto tenemos un contacto a esta hora con el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, José Pérez. Te agradecemos esta conversación. Muy buenos días. Tenemos, parece ahí un problema. Tenemos un problema de conexión, si puede habilitar Hola. su micrófono. Ahí sí, ahora sí tenemos sonido. Ahí sí. Ahí lo escuchamos bien. Faltaba la conexión. Muy buenos días. Buen día, Diana y Juanita. Un gusto de verlas y saludarles también. Y gracias por la invitación a la ANEF, una importante Radio Universidad de Chile. Queremos actualizar, parte de lo que se planteaba ayer en este documento. ¿Cuáles son estos temas que se habían estado conversando en el último tiempo, en donde además entiendo habían algunos compromisos de continuidad, por ejemplo, de mesas de trabajo que ya venían desde 2022 y que ustedes citaban ayer, han sufrido diversas demoras y dilaciones? Sí, mira, nosotros como es un formato de negociación de hecho, porque no está arreglado, nosotros del año 1990, quizás es muy breve, siempre es bueno recordar el origen de esta mesa que aglutina y nuclea a distintos referentes de la administración del sector público, tanto central, que representa la ANEF, y descentralizada, como compañeros y compañeras de la salud, profesores y profesoras, asistentes de la educación, municipales. Somos 16, y eso parte en 1990 con 7 confederaciones y federaciones sindicales, al alero de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores. Y por supuesto que todos los años nosotros, la forma de dialogar y establecer un formato de negociación con los gobiernos de turno es, enfrentar un protocolo y un pliego que no solamente tiene componentes económicos, también tiene componentes laborales. Y como ustedes, en otra oportunidad hemos conversado, ahí está, por ejemplo, materias hoy día con reducción de la jornada de 40 horas, jornada laboral, la reducción de la jornada laboral a 40 horas para el sector público en particular, ya se legisló para el sector privado, seguridad funcionaria, cuidado infantil, salud mental, incentivos al retiro, todo lo que tiene que ver con el componente mediático, la brecha de remuneraciones, la carrera que no tenemos en el Estado, porque tenemos unas condiciones precarias, honorarios y contratas, que son figuras contractuales bastante precarizadas. Todo ese paquete nosotros efectivamente lo suscribimos en un protocolo primero, a fines del año pasado, y después ya se convierte en ley del reajuste general para el sector público, que está una ley en régimen, que tiene relación directa con la vigencia del 1 hasta el 31 de diciembre de 2023. Y lo que hemos, asumido, como uno firma y se hace parte responsable de este diálogo social con el actual gobierno en este caso, hemos tenido algunos acercamientos a principios del año para retomar 12 mesas que venían de arrastre, relacionadas con estas materias, y 4 mesas nuevas que tienen que ver con un aspecto que son estratégicos para las y los profesores públicos, y también pensando en atender mejor a la ciudadanía. Tuvimos 2, 3 mesas, pero lo que echábamos de menos, y por eso que ayer hubo una movilización en este contexto, porque también nosotros somos dialogantes por esencia, pero también entendemos que la movilización es un instrumento para relevar la importancia de la urgencia que significa también responder con... Estamos ahí con problemas de conexión con José Pérez. certeza. Sí. Nosotros, ahí sí. Ese diálogo social tiene que ser vinculante, pero resolutivo. Sí, buen día en el internet, que estoy quedando en una oficina de mi sindicato base en aeronáutica. Pero mira, les comentaba que el pliego está presentado y nosotros lo que entendemos es un diálogo vinculante, que tenga cierta peligrosidad, pero también resolutivo, que se abrochen las materias, que se pongan datos concretos de cuál es la respuesta del Ejecutivo, principalmente el Ministerio de Hacienda. Nosotros dialogamos con la Subdirección de Racionalización y Función Pública, que su nombre
viene de hace mucho tiempo en el Estado, pero esa es nuestra contraparte más natural, también con Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Bueno, y ayer hicimos una movilización, entregamos una carta al presidente de la República para que orientara a sus autoridades desde el punto de vista de que le diera celeridad a respuestas concretas en estos aspectos que son centrales para las y los funcionarios públicos, pero también ponemos el énfasis que esto ayuda sin duda también a la ciudadanía. No son aspectos corporativos, son aspectos que son centrales y estratégicos para desempeñar una buena función pública o servicios públicos de calidad, como siempre lo relevamos, y esta función pública que es estratégica, para que estos puntos sean efectivamente respondidos de una manera oportuna, pero con certeza. Esperamos, ya tenemos ahora unas reuniones. Hoy día, por ejemplo, se activa una mesa de incentivo al retiro a las 10 de la mañana. Entonces estamos, bueno, entendemos que es dialogar y también usamos este instrumento de movilización para visibilizar también y que la contraparte, porque los gobiernos son nuestra contraparte, poder también resolver cuáles son estas brechas que tenemos históricamente del Estado. José, buenos días. Estas brechas se podrían concretar ¿de qué manera? Pienso, por ejemplo, en el incentivo al retiro. Hay funcionarios que están esperando ya hace bastante tiempo, ¿no es cierto?, que se concrete, en el caso de personas que llevan muchos años, y que se concrete este incentivo al retiro para poder salir de la administración pública. Eso también le daría un poco de aire a los ascensos, ¿no es cierto?, y a la movilidad de la carrera dentro de la administración pública. Es un problema presupuestario. ¿En qué topan efectivamente, por ejemplo? Y pongo solo eso como ejemplo. Pregunto también si hay problemas de dotación, porque esto de las plantas a estas alturas ya quedó obsoleto y también habría que darle una revisión. ¿Cómo se podría concretar estas demandas? Y pregunto, ¿hay un problema de recursos para, por ejemplo, el incentivo al retiro y que permita mover los ascensos? ¿Cuál es el problema? Sí, hay un contexto general que señalé anteriormente y lo vuelvo a relevar por la importancia que tiene. En el Estado de Chile no tenemos un desarrollo laboral. Hoy día nosotros hemos incorporado en nuestras plataformas de negociación, ¿cierto?, y de diálogo y de lucha sindical, el trabajo decente, que es un concepto que está internalizado en todos los sindicatos del mundo y también en nuestro país, y se acuñó desde la Organización Internacional del Trabajo. Entonces tenemos ese déficit de cuando uno ingresa a un lugar de trabajo, si no es cierto, tiene un contrato y una remuneración conforme a la responsabilidad pública, nos falta ese desarrollo laboral. Y generalmente hay un estancamiento, las personas quedan en condición honorarios y contrata. Y el egreso, en este caso desde el Estado, es bastante indigno porque la industria de la AFP ya está claro, está dicho, está expresado, está la contratación objetiva que no entrega pensiones dignas cuando uno termina su etapa laboral activa. Lo que hacemos es recurrir históricamente, como ANEF, lo digo, a un paliativo que no es mejorar la pensión, pero sí a esto que se conoce, que tiene dos derivadas. Uno, este incentivo donde las personas después de cumplir la edad para pensionarse, sean hombres o mujeres, bueno, tienen, digamos, esta posibilidad por ley de reconocerse su trayectoria laboral. Y son un presupuesto que se asigna anualmente. Nuestra negociación en particular, en esta ley de incentivo al retiro, la última duró 10 años y termina ahora en diciembre. Sí, y finaliza en julio del 2000. En particular hemos planteado en el contexto de los 16 gremios de la mesa del sector público, pero el tratamiento es en particular, por ejemplo, con ANEF y Junji, que somos los que tenemos la vinculación con la Administración Central del Estado. Y efectivamente hay un capítulo, Juanito, tú señalabas, respecto a la dotación. Hay un tema también de arrastre, porque hay ciertos mitos y a veces desinformación, donde en el Estado hoy día tenemos no una gran cantidad de funcionarios, si es cierto, hoy día la ciudadanía, a quien atendemos todos los días, es más exigente y eso está bien. Nosotros tenemos también déficit de dotación en el territorio. Por ejemplo, en Ñuble tenemos por debajo un 40% de lo que debería tener el equipo humano laboral en ese sector público en la región de Ñuble, con 21 comunas, donde no podemos atender oportunamente a la ciudadanía.
Y eso es transversal en todo el servicio y se asocia también a un tema presupuestario, sin duda, y que tiene relación que el Estado, los fondos soberanos, ¿cierto? Todo lo que conocemos como ahorros estatales, durante la pandemia se ocuparon, y eso está bien, en atender a la ciudadanía, a los que no tienen trabajo, a los más desvalidos de nuestro país, pero también en materia de aspectos sanitarios. Ahí está el Estado trabajando, ahí está el Estado atento también y disponible, como siempre lo hemos hecho cuando incluso hay situaciones de pandemia que vivimos recientemente. Pero tenemos una historia, salimos a atender a la ciudadanía cuando hay inundaciones, terremotos, incendios. Somos las y los funcionarios públicos que atendemos esas urgencias nacionales. Pero eso se desconoce y por lo tanto lo que planteamos en el contexto del sector público no solamente son aspectos reivindicativos propios de nuestra esencia como sindicalistas en este caso y también como funcionarios y funcionarias públicas, sino que también miramos este sindicalismo sociopolítico que dice que mejoramos nuestras condiciones laborales sin duda, que sea un referente incluso para trabajadores del sector privado, pero también pensando y opinando frente a lo que pasa en nuestra sociedad con estos aspectos que son centrales al alero de este concepto que es el trabajo decente para el sector público. Porque hoy día tenemos un déficit estructural, falta de dotación, un presupuesto restringido. Entonces siempre uno escucha y nos dice la autoridad de turno, mira, cuando hay crisis hay que ajustar el cinturón, lo digo de manera coloquial. Cuando hay tiempo de bonanza y tenemos sabor, hay que ahorrar. Entonces, bueno, ¿cuándo nos toca? Entonces quedamos en la medianía de la tabla y por eso es que nosotros también ejercemos nuestro rol sindical de entender que este trabajo decente, el servicio público de calidad, permite ayudar también y a contribuir a este rol estratégico del Estado para atender mejor a esta ciudadanía que hoy día está más demandante y que necesitamos estar más presentes porque este Estado, dicho sea de paso, este Estado subsidiario ya nos tiene asfixiados con esto que estamos conversando y precariza las condiciones laborales, externaliza, privatiza, lo que hoy día también tenemos que apareció en boga de connotación nacional, que son las famosas, ¿cierto?, malas fundaciones, porque hay fundaciones que se merecen nuestro respeto, pero hay fundaciones que se aprovechan, digamos, y que están siendo investigadas por la justicia. Bueno, con algunos detalles de conexión, pero hemos podido conversar, conocer más antecedentes respecto a este tema con el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, José Pérez, y seguiremos actualizando de todas maneras. Muchas gracias. Gracias, Juanita, Diana, y a ustedes también, y a Natalia González por la coordinación y al equipo humano de Radio Universidad de Chile, por la invitación. Disponible siempre con ustedes y un privilegio de saludarles. Igualmente, que tengan muy buen día. 8 de la mañana en punto. Somos puntualísimas. Vamos a una pausa en esta primera edición. A continuación, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, para continuar con esta primera edición de Radio Análisis. Y en mi caso, me despido, Juanita, como siempre, un gusto. Un gusto haber estado contigo, pues, Diana. Nos estaremos encontrando de todas maneras la próxima semana por ahí por los pasillos de la radio. Vamos a esa pausa.